Un primer ejemplo para ilustrar lo visto hasta ahora en las normas es el siguiente. Supóngase un equipo a prueba de explosión que cumple con clase 1, división 2, grupos B, C y D. ¿Qué significado tiene esto? El equipo puede ser utilizado en forma segura en áreas donde hay o puede haber gases o vapores en cantidad suficiente para producir mezclas inflamables, y eso es clase 1, pero en las que normalmente no existen concentraciones peligrosas, y eso sería división 2 o también zona 2. Y se pueden encontrar presentes sustancias como las que corresponden a los grupos vistos anteriormente, B, C y D. Bien, y a continuación la directiva ATEX, ya perteneciente a las normas contemporáneas. Existen de hecho dos directivas tipo ATEX que aplican a la protección de equipos y personal con riesgo en ambientes con atmósferas explosivas. La directiva ATEX viene de la frase aparatos destinados a ser utilizados en atmósferas explosivas. En francés la frase, pero la abreviación ATEX, eso es lo que significa. Y hay dos tipos: la para equipos y sistemas de protección destinados a ser usados en atmósferas explosivos, es decir, una directiva para los equipos, y la otra directiva para los lugares de trabajo donde va a laborar personal en ese área de potencial peligro. Las condiciones para aplicar la directiva ATEX son tres. Primero, que el equipo se vaya a utilizar en su totalidad o parcialmente en una atmósfera potencialmente explosiva. Segundo, que el equipo tenga su propia fuente de ignición, que no necesariamente tiene que ser eléctrica, sino que puede ser de tipo mecánica, electrostática, electromagnética, llama, radiación óptica, etc. Cada uno de esos fenómenos podría producir una chispa de suficiente energía para generar una explosión o un incendio. Y la tercera condición es que se tengan condiciones atmosféricas normales, especialmente presión. La directiva ACTE clasifica las zonas y los otros criterios de una forma similar a como se hizo anteriormente en las normas NEMA. Por ejemplo, se tiene el símbolo EX dentro de un hexágono que se refiere a una atmósfera explosiva. El grupo de industria 1 o 2, 1 industria de bajo tierra, minas, 2 industria de superficie, la categoría, que se verá en las próximas láminas, y la sustancia peligrosa. Y aquí el significado detallado. En particular, el tipo de industria: 1, industria minera o bajo superficie; 2, industria de superficie. Luego, la categoría puede ser una de estas: M1 y M2 para industrias de minas, donde M1 son equipos que deben estar funcionando continuamente y no pueden desenergizarse. Por ejemplo, un extractor o iluminación. Número 2, también M2, también minas o industria bajo superficie, donde el equipo esta vez sí podría ser desenergizado. Luego están las categorías 1, 2 y 3, que corresponderían aproximadamente a la zonificación. 1, peligro presente continuamente; 2, entre 10 y 100 horas al año; 3, menos de 10 horas al año. Y por último, si se tiene el símbolo de 2 puntos entre paréntesis, significa que el equipo está montado en área segura, y sin paréntesis está montado en área peligrosa. Luego, la sustancia peligrosa como tal, lo que se llamaba anteriormente en la otra norma el grupo. Existen dos letras generales: G para gases, D para polvos. Donde ahora, según esta nueva norma, el criterio sobre la peligrosidad o inflamabilidad del equipo, del producto, no es tanto el producto en sí, sino la mínima energía que hay que suministrarle para que se produzca una ignición, expresada en microjoules. El acetileno sigue siendo el gas más inflamable, con una energía mínima de ignición de 20 microjoules. Pertenecería en el grupo norma NEMA norteamericana al grupo A, y en la norma directiva ATEX al grupo llamado 2C. Otro tanto para el hidrógeno, también con una energía mínima de 20 microjoules. Luego el etileno, no tan peligroso, 60 microjoules como energía mínima, y luego el propano. Para los polvos
No existe clasificación detallada en la norma ATEX, pero sí en la norma americana, como se vio anteriormente, en los grupos E, F y G, según el polvo sea metálico, sea de carbón o derivados, o sea de granos del producto de la agricultura, por ejemplo, maíz, sorgo, etc. En base a la existencia de ambas normas, la norma americana por un lado y la norma ATEX de origen europeo por el otro, se decidió hacer una norma conjunta y una clasificación que sirviera a ambas normas, es decir, que un fabricante pudiese acogerse a esta nueva norma conjunta y poder ofrecer su producto tanto en países o en regiones donde priva la norma norteamericana o sus derivados, o en regiones donde priva la norma europea. Como ejemplo de esta norma conjunta se tiene el siguiente caso. Clase 1, zona 1, certificación A, protección EX, aparato que determina el método de protección, ejemplo D, salida del aparato, ejemplo IA, grupo 2C y clase de temperatura T5. ¿Qué significan estos datos? Bien, la clase 1 es la clase permitida y se refiere a la clase de producto que hace que la atmósfera sea peligrosa. Clase 1 sería gas o vapor, clase 2 polvo, clase 3 fibras, y aquí la norma americana y la europea coinciden. En la zonificación se tiene zona 0, 1 y 2, 0 para gases, 1 para gases que son en concentraciones peligrosas en un tiempo relativamente largo o permanentemente. La zona 1 son zonas en las cuales el producto peligroso existe solamente en algunas ocasiones o intermitentemente, y en la zona 2 no es probable la ocurrencia del producto que va a generar ese ambiente peligroso o explosivo. Algo muy similar a lo que se tenía en la norma NEMA. Luego viene una letra que puede ser la letra A o la letra E. La letra A significa que el estándar cumple con los estándares americanos, y la E que se refiere al estándar europeo o IEC. Luego el símbolo X, que ya se sabe que es protección a prueba de explosión. Y esos serían los 4 primeros criterios. Los siguientes 4 criterios de esta clasificación conjunta de áreas vienen en la siguiente lámina. Y serían los siguientes. El aparato tiene una protección que viene dada por esa letra. Por ejemplo, D a prueba de llama. Pero también podría ser un encapsulamiento seguro, un dispositivo electrónico de seguridad intrínseca, el equipo inmerso, por ejemplo, en aceite o relleno de un polvo dieléctrico, polvo aislante, equipo presurizado, equipo con energía limitada, etc. Cada uno de esos conceptos tendría una letra. Por ejemplo, la letra D a prueba de llama en zona 1. Luego viene otra categoría, otro criterio, que en este caso el ejemplo es IA. Y esto se refiere a la salida del equipo. Por ejemplo, en los equipos eléctricos sería la salida eléctrica. Y esas abreviaciones se pueden tomar de la misma lista que está en el caso anterior, en la columna anterior. Por ejemplo, IA, seguridad intrínseca, IAD, seguridad intrínseca para DD2, que son polvos, etc. Luego, a continuación, vendría el siguiente criterio, que aquí en el ejemplo sería 2C, y eso se refiere al grupo. Y cuando se habla de grupo, se habla de la sustancia en particular. El grupo 1, en romano, son mezclas de gases en minas. Y luego está el grupo 2 con 3 letras, 2C, 2B, 2A. 2C es dentro del grupo 2, comprende las sustancias más peligrosas, mezcla de vapores o gases, donde aquí el criterio no es tanto qué tipo de gas es o qué energía necesita para producir la ignición, sino 2 criterios llamados MESG, que es lo que en inglés corresponde, en la parte de abajo está la leyenda, al Maximum Experimental Spark Gap. El Spark Gap es el espacio, el hueco pequeño que hay entre 2 partes metálicas, entre las cuales se puede producir una chispa. Mientras más grande es ese orificio, más probabilidad de que la chispa se produzca, y como la chispa tiene que recorrer un camino largo en ese gap,
entonces se puede producir fácilmente una explosión. Para el grupo 2C, ese gap, ese orificio, debe ser de menos de medio milímetro. Y luego la corriente eléctrica que produciría la inyección de la mezcla gaseosa debe ser menor o igual al 45%, ese es el 0,45, de la que corresponde al gas patrón, que sería el metano en este caso. Habría que consultar cuál es la corriente mínima para el metano, y si un gas tiene una corriente de inyección de menos del 45% de la que corresponde al metano, entonces significa que es un gas que haría explosión con una corriente muy pequeña, por ejemplo el acetileno, y tendría que clasificarse en el grupo 2C. Para el grupo 2B y 2A, los criterios son similares, pero los valores del MSG y del MIC son mayores. Significa entonces que el riesgo es menor, o que se necesita mayor corriente o mayor energía o mayor orificio entre partes metálicas para producir una explosión de la atmósfera explosiva en la cual está sumergida el equipo en cuestión. Por último, la clase de temperatura, reducida en comparación con la norma NEMA que se discutió anteriormente. Y con ello pues se termina o finaliza el capítulo correspondiente a las normas, excepto la norma ASI que fue discutida en las presentaciones o en el capítulo anterior. Lo importante aquí es poder determinar, por ejemplo, en la placa de datos o en la hoja de datos de un instrumento, cuáles son las características en cuanto, por ejemplo, en el caso de la directiva ATEX, a la posible utilización de ese instrumento en atmósferas peligrosas o atmósferas explosivas. Eso por una parte. Y por otra parte, según se vio en la primera parte del capítulo, poder saber o poder interpretar según la norma IP, un dato, por ejemplo, un equipo IP67, ¿qué significaría? Significaría que está totalmente estanco al polvo, es decir, resistente al polvo, por más mínimo que sean las partículas de polvo, y que está también protegido contra chorros de agua y contra inmersión de agua, inclusive durante menos de media hora y a máximo metro de profundidad. Lo mismo para las clasificaciones numéricas de la norma NEMA, por ejemplo 4x. Lo importante es saber interpretar eso, y como toda la información está aquí o en las normas o en internet, pues a la hora, por ejemplo, de que se le pregunte, este equipo con estas características puede trabajar en una zona donde hay, por ejemplo, etileno, o donde hay gasolina, donde hay acetileno, o donde hay chorros intensos de agua, o se va a lavar con una manguera a presión. Hay que ver entonces qué ofrece el fabricante, revisando bien las normas que se han desarrollado a lo largo de este capítulo.